Hola y bienvenidos a tu acuario en casa. Todos en algún momento hemos deseado que nuestros peces tengan crías. Imagina levantarse un día y ¡wow! Docenas de alevines revoloteando en el tanque. Es un logro muy satisfactorio y quien quita, hasta puede llegar a ser fructífero. En este video te diré cómo reproducir tus betas, así que acompáñame. Elegir bien a tu pareja requiere de tu buena observación. Primero, cerciórate de que sean peces jóvenes, entre 4 meses a 1 año, pues más viejos y de llegar a aparearse, producirán crías débiles que a corto plazo no sobrevivirán. Las hembras suelen ser exigentes a la hora de elegir un macho, y si no eliges el adecuado, ésta puede que lo rechace. Elige la pareja que posean las características que desees para tus crías. El beta macho debe verse sano y fuerte, activo, con colores vibrantes, sin deformidades, con aletas largas, completas y libres de lesiones. Una de las cosas a tener en cuenta es que el macho debe tener un mayor tamaño que la hembra para que el apareamiento sea exitoso. Necesitarás un tanque o recipiente con agua previamente ciclada de buena calidad, con capacidad para unos 30 litros, para no estarlos cambiando de recipiente mientras crecen, pero al momento de introducir la pareja, solo necesitarás unos 8 o 12 centímetros de columna de agua. El tanque no requiere sustrato, puesto que además de facilitarte a ti la limpieza, el macho le será más fácil recoger los huevos y depositarlos en el nido. La temperatura del agua debe estar entre 24 y 26 grados centígrados, por lo que necesitarás un calentador pequeño. Además, esta temperatura estimulará el apareamiento. Puedes optar por un filtro de esponja, ya que mantendrá el agua limpia sin generar un flujo rápido que podría perturbar al nido, los huevos o a los alevines recién nacidos. En cuanto a la decoración, puedes usar algunas plantas naturales de bajo requerimiento o en todo caso artificiales de textura suave para crear refugios donde pueda descansar el macho y ocultarse los alevines. Antes de depositar la pareja que vayas a reproducir, coloca el tanque en algún área tranquila y dispón de una iluminación muy discreta. Agrega fungicida y coloca alguna planta y hojas de almendro, antibacterial o una pizca de sal marina. También un trozo de espuma de poliestireno o air pack para que el macho pueda afianzar el nido de burbujas. Tapa el tanque para producir un ambiente húmedo en la cámara de aire. Un par de semanas antes del encuentro, alimenta a ambos con proteína como gusano de sangre, tubifex o daphnia, unas 2 o 3 veces al día, pero en pequeñas cantidades cada vez. Bien, ahora llegó el momento de presentarlos. Empieza por colocar primero el macho y déjalo 1 hora para que se aclimate. Luego introduce a la hembra, pon una lámina divisoria transparente para separarlos temporalmente, o si no, también puedes aislar a la hembra en un frasco de plástico o de vidrio transparente para que no se salga. El macho, al percatarse de la presencia de la hembra, comenzará a llamar la atención, moviéndose en torno a ella y ensanchando sus aletas. En la hembra, sus colores también se intensificarán y aparecerán rayas oscuras en su cuerpo. Una vez que el macho se interese por la hembra, comenzará a construir el nido de burbujas de aire y saliva. Este proceso demorará de 12 a 24 horas. Pasado ese tiempo, es el momento de liberar a la hembra para que interactúen, no sin antes darles alimento. La hembra nadará hasta el nido y si es deficiente, no se acercará más a él. En ese caso, sepáralos de nuevo para que el macho vuelva a construir el nido. Si la hembra permanece cerca del nido, significa que lo aprueba. El macho se acercará y comenzarán a nadar juntos. Cuando la hembra esté lista para aparearse, se acercarán al nido y el macho la envolverá. Esto puede suceder varias veces hasta que la hembra libere todos los huevos. Una vez que la hembra los haya liberado, que van de decenas a cientos,
Hay que separar a la hembra, pues comenzará a comerse los huevos, además de que el macho se tornará territorial y podría atacar a la hembra. Ahora es el macho quien se encargará de poner los huevos en el nido y cuidarlos hasta que hagan eclosión en 2 días aproximadamente. Los primeros 3 días, los alevines se alimentarán del saco vitelino. Posteriormente, una vez que los alevines naden por su cuenta, retira el macho. Provéeles de alimento varias veces al día en pequeñas cantidades. Después del 4.º día puedes incluir papilla de artemia o microgusanos en su dieta. Puedes disminuir el espacio, así como la altura de la columna de agua a unos 4 o 5 centímetros, para facilitar que los alevines consigan más fácilmente su comida. En la medida que crezcan, ve aumentando el nivel de agua. Aliméntalos varias veces al día para acelerar su crecimiento. Después de 15 días, puedes incluir papilla de Tubifex en su dieta y posteriormente gusanos de sangre. Cuando comiencen a mostrar los colores, es el momento de separarlos, ya que se volverán territoriales. Imagino que a este punto ya tienes planificado su destino. Bien, este ha sido todo el recorrido para criar peces beta. Espero que te haya servido esta información y la puedas poner en práctica. Y si tienes alguna duda, solo escribe en la caja de comentarios y si te gustó, deja un like y nos veremos en el próximo video.